tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Es viernes 14 de noviembre del año 2025. Esto es la radio, es más de uno, es Onda Cero. Déjenme que les cuente una historia que además es muy corta. Fue en una noche sombría de noviembre, cuando contempló el resultado de sus esfuerzos. Tomó los instrumentos que tenía para insuflar la chispa de la existencia en la materia inerte. Era la 1 de la madrugada. La lluvia golpeteaba lúgubre contra las ventanas y su vela estaba casi consumida cuando en la luz trémula de la llama vio abrirse el ojo opaco de la criatura. Este párrafo fue el primero que escribió Mary Shelley de lo que acabaría siendo una de las novelas más populares de todos los tiempos, Frankenstein, y esto no es promoción de la película de Guillermo del Toro. La historia del hombre de ciencia que devuelve a la vida un cuerpo hecho de pedazos de muertos. Se le ocurrió a Mary Shelley de madrugada, al cabo de una noche de tertulia en la que Percy el marido y George el amigo Lord habían estado debatiendo sobre la esencia de la vida y los experimentos que había hecho el abuelo de Darwin. O sea, si es posible revivir un cadáver. El abuelo era hijo de su tiempo. Interesado, el abuelo de Darwin, como después Galvani y como Volta, en la relación entre electricidad y biología. Aunque Mary Shelley, a decir de sus exégetas, en quien se fijó de verdad fue en el sobrino, no de Darwin, sino de Galvani. A ver, para centrarnos, Galvani era el de las ranas. Galvani era el hombre que por descuido, mientras disecaba una pata de una rana, tocó con el bisturí el gancho de bronce del que colgaba el batracio y, sin saberlo, le metió una descarga que hizo que la pata, mi madre, se le contrajera a la rana. Pata de rana reviva, o sea, cómo no seguir investigando cuando te pasa algo así, ¿no? Bueno, a su sobrino, que es Giovanni Aldini, las ranas se le quedaban cojas, como al fiscal general, la nota de prensa, y entonces se pasó a animales de mayor enjundia. Dijo, no escatimemos con el tamaño. Y entonces se hizo con el cadáver de un ahorcado y convirtió en espectáculo de masas la danza de las convulsiones tónicas, que consistía en lo siguiente del espectáculo. Al lado del cuerpo inerte del hombre este ahorcado, él ponía una batería eléctrica, le colocaba al difunto unos cables en la boca y en la oreja, activaba la corriente y al muerto se le movía la mandíbula y se le abrían los ojos. Dice, qué maravilla, ¿no? Y luego iba cambiando los cables a otras partes del cuerpo y se le activaban los brazos, o parecía que respiraba, ¿no? Y cuando el público creía haberlo visto todo, le metía un cable por el recto y el cadáver rompía a bailar, como si en plenitud de gozo estuviera escuchando a Rosalía. La danza de las convulsiones tónicas. Un espectáculo soberbio, de ilusionismo, claro. Los espectadores creían estar viendo cómo un muerto había vuelto a la vida, aunque en realidad el Frankenstein seguía muerto y con un cable metido por él. Fue Alfredo Pérez Rubalcaba quien se inspiró en Mary Shelley para bautizar como Frankenstein una conjunción de partidos políticos que, amontonados y a base de suturas, se constituye en mayoría de gobierno, sin más identidad que sus andares toscos, ni más aspiración que vivir una existencia amorfa. Años después, y huyendo de un nombre tan poco ilusionante como ese del Frankenstein, fue renombrada la criatura como Bloque de investidura. La chispa que insufló vida a este recosido de siglas, la chispa de la vida, no fue un rayo, sino un prófugo. El convicto Puigdemont y Casamayó bombeó su sangre a la criatura mortecina y ésta alcanzó a ponerse en pie, año 2023, exhibiéndose ufana en su notable estatura, pues ancha de salto, ¿no? Tu vida por mi amnistía. 2 años aguantaría erguido el bloque de investidura, 2 años, y a los 2 años, y aprovechando el cambio de hora, s'hauria de parlar menys de canvis d'horari i començar a parlar de l'hora del canvi. Se desplomó exangüe la criatura huérfana de aliento puigdemoníaco. El doctor que había imaginado a su criatura adornada por los rasgos más bellos, qué hermoso me ha quedado el bloque de investidura, la contemplaba ahora berreja y le incomodaban sus ojos acuosos y sus negros labios. Como si Jones fuera la pata de una rana y Europa la descarga que la revive, ayer el gobierno pudo celebrar el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia Europeo, que le bendice la ley de amnistía como encajable en el derecho comunitario. El abogado general hace suya la tesis, tan del gobierno y su difunta mayoría,
de que nada tiene que objetarse jurídicamente a una medida que fue aprobada por las Cortes Generales españolas conforme a los procedimientos que rigen en España. Dice el abogado general que no cabe llamarlo autoamnistía porque los amnistiados no son expresamente los diputados que la han votado. Bueno, solo son los 7 peones a las órdenes del amnistiado Puigdemont y los 7 a las órdenes del amnistiado Oriol Junqueras, pero bueno, son matices, ¿no? Estamos muy satisfechos con las conclusiones del abogado general porque reiteran lo que dijimos durante tanto tiempo, que la ley de amnistía es constitucional y es conforme al derecho de la Unión Europea. Y al celebrar el dictamen ayer del abogado general y el caminito verde que abre para que el Tribunal Europeo dicte eso mismo, pero ya en sentencia, y el Tribunal Constitucional de España lo agarre al vuelo para amnistiar a Puigdemont del todo de su corrupción y le abra así las puertas y los brazos de la España de la que Puigdemont reniega, al celebrar el dictamen, se reanimó el gobierno ayer a sí mismo y rompió a bailar la danza de las convulsiones tónicas. O sea, que quiso ver a su mayoría Frankenstein abriendo de nuevo los ojos. Quiso ver cómo la mayoría Frankenstein activaba su mandíbula, es la famosa mandíbula Sánchez, y parecía mover los brazos en el intento de ponerse de nuevo en pie. Tuvo el gobierno 2 victorias en el mismo día, ¿no? O una victoria y un empate, como les decía antes. Ganó el dictamen en Europa y empató la prórroga de las centrales nucleares en España, la votación de ayer en el Congreso, ¿no? Empató porque el convicto de Waterloo y su delegada en Cortes, Nogueras, optaron por abstenerse, para no regalarle al PP una victoria parlamentaria. La cosa es que Sánchez sea ahora un cínico, hipòcrita, sin palabra, incapacitado ja para governar nada. Vostè no té paraula, No tindrà pressupostos. és un cínic Podrà ocupar poltrones, i un hipòcrita. però no podrà governar. Y otra que vayan a tenerle ya desde ayer a pan y agua al presidente. Hoy unas veces se gana y otras veces se pierde. Y ayer el gobierno ganó. Ganó al menos una esperanza. La esperanza de que su mayoría parlamentaria difunta pueda volver a estar viva, aunque sea en estado mortecina, con respiración asistida, hasta que el Constitucional remache la impunidad de su miembro colgante y expatriado, que es Puigdemont. El alivio, hombre, no da todavía para sacarle a Zapatero un billete de avión a Suiza, o para repescar al verificador Galindo, pero sí para que el presidente, sin presupuestos, sin mayoría social, sin cuestión de confianza, pueda echar la tarde, pues qué te digo yo, escuchando tranquilamente y de un tirón el disco de Rosalía. Que aunque tiene 18 canciones, sigue durando bastante menos que una homilía de Pedro Sánchez. Es que ayer el presidente hizo de comentarista musical invitado en Radio 3. Esto de la música le viene de familia. Acudió melómano, digamos, o rosalianómano, a la radio estatal a hablar de discos, como José María Aznar acudió al programa de Dragó en Televisión Española a hablar de libros, y todo está inventado. Y después posó Pedro Sánchez con una camiseta de la radio pública, humanizado, hoy dice alguna crónica con muy mala baba, dice, haciéndose el joven, humanizado en una foto que ha generado algún revuelo, porque es una foto, claro, que es... No digo yo qué problema habrá en que el presidente lleve la camiseta de Radio Televisión Española. El problema sería que Radio Televisión Española llevara la camiseta del presidente. No sé si me explico. Lo próximo podría ser un cameo en Valle Salvaje o en los documentales de la 2. Vamos ahí arriesgando el presidente en sus comparecencias. Pues dicen que no da entrevistas. Galvani siempre supo que sus ranas, aunque encogieran la pata, estaban muertas. Y Aldini nunca creyó que su ahorcado, aunque moviera la mandíbula, hubiera resucitado. El bloque de investidura, pese a la ilusión eléctrica de ayer, sigue tan fiambre como anteayer, aunque le hayan metido un cable por el